Ajá. Inició con el video en 1 minuto. Sí. Sí, avisa, Adolfo, porque estamos perdidos. Sí, ya les aviso, que está entrando la gente también aquí en Zoom. Okay. Nosotros no vemos la gente que está entrando, Adolfo, en este caso, ¿verdad? Están por YouTube. No, solamente se ven ustedes y la gente que está como atendís los ven a todos ustedes. O sea, ya nos ven ahorita. Ahora sí. Hay que tener cuidado. Ok. ¿Y cuántas personas están? ¿Nos vas avisando de cuántos están enlazando? Sí. Hasta ahora hay 235 en YouTube. Ah, yo veo 25 nomás. No, en Zoom. Eso pregunté lo mismo y dije, somos Como muy nosotros. Pero está mejor así, que estén separados, porque si no luego hay muchas interrupciones y es más complicado, mejor como atendís. Maribel, ¿y vas a abrir preguntas? Sí. Sí. ¿A la audiencia? Voy a abrir también a YouTube. Estamos transmitiendo, lanzo video e iniciamos, Maribel. Gracias, sí. What is travel? Travel is a community. It is a collection of unparalleled experiences. It is everything from breathtaking natural wonders to sensory discovery, cultural exploration to incredible encounters with incredible people. Travel connects us. It challenges us. It is total relaxation to pure adrenaline. It is shared time to solo adventure. Travel gives us lifelong memories and the most amazing stories to tell. We cannot travel right now. Our health and safety is paramount. But even when we have to stay apart, travel can still bring us closer. So, from homes all around the world, let's keep the spark alive together. Join us as we gather together in travel and celebrate what travel means to each of us. Share your stories, your most prized memories, or greatest adventures. Your favorite images, videos, or the songs you've heard. Inspire and help others. Fuel their bucket lists and let them grow yours. Make us laugh or cry. Make our jaws drop or eyes widen. Let us support one another in this time. Keep the flame of travel burning and wanderlust alive. Because travel is a community, and that is how communities thrive. Hola, buenas tardes, buenos días desde, en este caso, Madrid, Londres, buenos días a Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú,
Uruguay. Vamos a empezar en unos segundos, perdón. Va a ser una sesión donde vamos a compartir con ustedes una conversación con la Federación Sudamericana de Turismo, que engloba a los países que acabo de mencionar, y con nuestra organización, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que representa al sector de viajes mundial, al sector privado de viajes mundial. Gracias por vuestra participación. Estaremos transmitiendo no solamente por Zoom, sino también por YouTube. Y después de la conversación que vamos a tener ahora mismo con los diferentes representantes y con nuestra presidenta Gloria Guevara, tendremos un debate en el cual todos podrán participar. Las reglas son que pueden hacer los comentarios a la derecha del chat en el que se encuentren en YouTube. Y bueno, pues iremos poco a poco tomando nota de las mismas y haciendo un debate interactivo que esperemos que sea fructuoso y aprendamos muchísimo sobre cuál va a ser el futuro del turismo, la visión sudamericana compartida desde el punto de vista global. Voy a dar paso al presidente de FEDESUD. Yo soy Maribel Rodríguez, perdón, no me he presentado, responsable de los miembros y de la Organización de Viajes y Turismo. Con mucho gusto quisiera presentar a Aldo Elías, como decía antes, es el presidente de FEDESUD, que es la Federación Sudamericana de las Cámaras de Turismo, y buen amigo de WTTC por muchos años. A la vez es el presidente de la Cámara de Turismo de Argentina. Por favor, Aldo, con permiso, paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Maribel. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está siguiendo. Estamos en un momento histórico de la actividad del turismo y quiero contarles un poco de qué se trata FEDESUD, la Federación Sudamericana de Turismo, esta entidad que constituimos hace prácticamente 3 años, después de 5 o 6 años de estar trabajando entre los profesionales de varios países de Sudamérica, convencidos de 2 aspectos que hoy son, diría, lo más importante que puede tener la actividad turística. Por un lado, el trabajar en equipo, el entender a nuestros países no ya como naciones independientes, sino como verdaderamente una región. Y por el otro lado, y esto es central en este momento de pandemia, porque entendimos que el sector público necesitaba estar acompañado por un sector privado fuerte, que entendiera cuál era la dinámica que debía y que necesitaba el sector privado para poder hacer del turismo uno de los pilares de las economías de nuestros países. Desde ese aspecto y en esa línea constituimos esta Federación Sudamericana de Turismo, en donde las principales cámaras de turismo de Sudamérica, estoy hablando de los países de Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela y también con Paraguay como país invitado, hemos aunado esfuerzos para básicamente trabajar 5 aspectos fundamentales a nuestros intereses. Estos son la facilitación, el posicionamiento, la formalización, la seguridad y la conectividad. Como imaginarán, cada uno de estos aspectos es central a la hora de evaluar políticas de desarrollo de turismo y es decisivo para todo lo que significa el crecimiento en la región de una de las actividades más importantes que puede tener la humanidad y que estoy convencido que a partir de esta pandemia y más que nunca va a ser el gran generador de puestos de trabajo, porque el turismo en definitiva es la relación interpersonal llevada a una actividad económica. Básicamente esa es la línea, Maribel. No sé si alcanza con esto o trabajamos sobre otro tipo de información. Muy bien, muchísimas gracias, Aldo, ha quedado muy claro. Luego ya tendremos tiempo de debatir y que nos expliques. Buenísima noticia que el sector privado se una para trabajar alineado con el sector público. Ahora voy a dar paso a Gloria Guevara, que es la presidenta y consejera delegada de WTTC. Como todos la conocéis, aparte de que en su pasado no muy lejano fue la secretaria de Turismo, ministra de Turismo de México, y nos va a compartir un poco, bueno, pues dónde nos encontramos en este momento, dar una visión global para que luego podamos ir aterrizando y empezar la conversación sobre qué va a pasar y cuál es la situación en la recuperación. Gloria, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Y primero que nada quisiera agradecer a Aldo, a FEDESUD y a todos los integrantes que hoy nos acompañan por este esfuerzo, pero sobre todo aprovechar y felicitarlos porque
Lo que ustedes están haciendo es algo que pedimos desde hace muchísimos años. Esta integración de la región, esta unión en la región, pues es fundamental para el crecimiento. Cada país tiene su propio ADN, cada país es único, es diferente, tiene una experiencia impresionante de viajes y el hecho de que estén hoy unidos trabajando en conjunto es lo mejor que le puede pasar a Sudamérica y a Latinoamérica. Entonces, de verdad, los felicito y les auguro muchísimo éxito. Tenemos una presentación que le voy a pedir a Adolfo la comparta. Básicamente, como dijo Maribel, para darles una visión a nivel global y ya después vayamos un poco más rápidamente a nivel regional. El Consejo Mundial de Viajes o Turismo, WTTC, que los saludo desde Londres, por cierto, agrupa a más de 200 CEOs y presidentes de las empresas globales de viajes y turismo. Este organismo fue creado hace 30 años para hablar con una sola voz a más de 185 gobiernos en el mundo y también para definir y medir el impacto económico de nuestro sector. Agrupa todas las industrias, aeropuertos, aerolíneas, cruceros, destinos, operadores turísticos, globalizadores, absolutamente todas están representadas en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 30% de nuestros members están en Europa, 30% en Asia, 30% en América y el 10% en el resto del mundo. Entonces estamos muy balanceados. Aquí están unas fotos de algunos de ellos. Esta foto fue del año pasado en Sevilla, donde llevamos nuestra cumbre mundial, que nos acompañó Obama. Y un año antes tuvimos la oportunidad de también estar en la región, en Buenos Aires, donde estuvo Aldo ahí, y fue una cumbre también muy exitosa y con gran participación. Chris Naceta es nuestro chairman actualmente. Yo reporto un consejo. Nuestro vice chair para Norteamérica es Arnold Donald, que es el CEO de Carnival Corporation, y para Latinoamérica es Alex Osaya de Apple Leisure Group. Si nos movemos a la siguiente, por favor. Algo que hacemos en el WTTC, hemos hecho por 30 años investigación de mercado. Medimos el impacto económico en 185 naciones y como ven en la gráfica abajo, en los últimos 10 años, el crecimiento de viajes y turismo, del PIB turístico, ha sido superior al de la economía en el mundo y el año pasado no fue la excepción. Crecimos un 40% más, 3.5% comparado contra el 2.5% en promedio que creció la economía en el mundo. Nuestra contribución es del 10%, el 10% de la economía en el mundo depende de viajes y turismo, 330 millones de empleos, esto es 1 de cada 10, pero lo más importante y lo más relevante es que somos la industria que más trabajos contribuye en el planeta. Si evaluamos todos los puestos de trabajo que se generaron el año pasado en el mundo, en todos los sectores o todas las industrias, financiero, tecnológico, absolutamente todos, 1 de cada 4 fueron en viajes y turismo. 1 de cada 4 contribuyó a nuestro sector en el mundo. Esta es una cifra muy relevante. Aquí tenemos la mezcla de gasto nacional e internacional en el mundo. Cada región y cada país es diferente. Y los viajes de negocio y de ocio. Ahora veamos un poco hacia la región. ¿Cómo está Latinoamérica? Y si nos movemos a la siguiente, por favor, vamos a ver, estas son nuestras cifras, que pueden ser un poco diferentes de algunas de las cifras de la región, porque nosotros medimos el impacto directo, indirecto e inducido, es el impacto total. No es importante solamente desde nuestra óptica la cantidad de personas que viajan, sino lo que gastan, y nacional e internacional consideramos ambos. Por eso es que sabemos que 8% fue la contribución de acuerdo a nuestras cifras el año pasado, y más o menos también 8% de los empleos en el sector. Algo que es muy interesante es que cuando vemos el crecimiento de la región fue 0.4%, comparado contra el crecimiento de turismo 1.6%. Aquí crecimos 4 veces más de lo que creció la economía, como decía, las cifras del año pasado. Viendo el siguiente slide, por favor, vemos cómo está la mezcla, ¿no? ¿Cuál fue la distribución? 83% de la contribución fue por viajes de placer o viajes de ocio, 17%, como dice aquí, de negocios, y 22 internacional y 78 nacional. Hay una gran oportunidad de crecer, obviamente, turismo internacional, turismo regional, y por eso es que celebro la iniciativa que están llevando a cabo de FEDESUR y esta organización que tienen con los puntos que mencionó Aldo, los 5 puntos tan relevantes para detonar el crecimiento en la región. En la que sigue, por favor,
aquí un poco nosotros medimos el impacto de la época sin precedente que estamos viviendo. Si esto lo hubiéramos visto hace 20 años, pues tal vez estas cifras serían diferentes, porque viajes y turismo ha crecido mucho. La primera medición que hicimos, estimábamos 50 millones de puestos de trabajo impactados. Después esa cifra la revisamos a 75 y la última que comunicamos son 100 millones de empleos impactados en el mundo. 2.7 trillones de dólares. Y para darles un resumen, pues esta crisis es 5 veces más grande que la más fuerte que hemos tenido, que fue la crisis financiera del 2008. En el siguiente slide, por favor, viene un poco el detalle de un reporte que nosotros lanzamos el mes pasado de noviembre. WTTC no solamente evalúa el impacto económico y los empleos, también hacemos mucha investigación de mercado de diferentes cosas. Por ejemplo, las crisis. Evaluamos 90 crisis en los últimos casi 20 años. ¿Qué es lo que impacta a turismo? ¿Qué es lo que nos afecta? Porque desafortunadamente todo afecta a nuestro sector y siempre nos recuperamos porque somos un sector muy resiliente. 4 grupos cuando liberamos este reporte, lanzamos este reporte en noviembre, fueron los que nos llamaron la atención y las clasificaciones que hicimos. Cuestiones de seguridad, ataques terroristas, desastres naturales, brotes, por ejemplo, inestabilidad política. En ese momento, yo dije, la madre de todas las crisis, desafortunadamente es la inestabilidad política, la que causa incertidumbre, la que afecta a los visitantes nacionales e internacionales, y en promedio de las crisis relacionadas con un cierto inestabilidad política, 22 meses era la recuperación en promedio. La segunda peor, pues, era los brotes de sanidad o de salud en este caso, con 19 meses en promedio. Vimos que los primeros brotes tardamos 34 meses en recuperarnos y la última fueron 10 meses. Ahora, muy importante aprender del pasado. En el siguiente slide viene un resumen que es fundamental. Y nosotros en WTTC nos hemos dado la tarea de evaluar qué ha funcionado y qué no ha funcionado para recuperarnos más rápidamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de no cometer exactamente los mismos errores y perjudicar la recuperación, que son tantos millones de empleos los que dependen de este sector tan valioso? Primero, hablemos de 3 ejemplos de esas 90 crisis que les mencioné. El 9/11. En el 9/11, los ataques terroristas que hubo en Nueva York, tardamos 4 años y medio en promedio mundial. Obviamente los países se recuperaron de diferente forma, pero en promedio fueron 4 años y medio en recuperarnos. ¿Por qué tardamos tanto? Pues tardamos tanto porque los países no trabajaron de la mano con el sector privado, porque los países, en este caso los expertos de seguridad, definieron protocolos cada uno de estos países y estos protocolos perjudicaron la confianza de alguna forma y que tiene que ver con la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo como ayer, porque vivía en Miami, el primer vuelo que salí después del 9/11, que iba de Miami a Dallas, y pasar por ese aeropuerto y esa revisión, como dicen, ese screening, fue una pesadilla. Me dejó un sentir cuando me subí a ese avión y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vengo? Me sentí más insegura. 18 años después, 19 años después del 9/11, todavía tenemos protocolos diferentes en los países. En algún lugar te quitan los zapatos, en otro no, en algún lugar te quitan el teléfono móvil, el celular, en otros no. Ha sido muy complicado tratarlos de homologar, pero el hecho de cada quien implementó protocolos diferentes fue una de las razones que perjudicó el sector y perjudicó, por supuesto, la recuperación, esa falta de colaboración con el sector privado. Segunda experiencia. En el 2008, que fue una crisis mucho más grande en términos de impacto económico en el mundo, nos recuperamos en 18 meses en promedio a nivel mundial. Unos países tardaron más, otros países tardaron menos. ¿Por qué fue esta recuperación tan rápida? Pues porque a diferencia del 9/11, se creó un organismo, una plataforma como el G20, y pudimos de la mano avanzar público-privado y los países del G20 de forma coordinada, ayudando también al resto de los países. Pudimos definir exactamente qué hacer y cuándo, y los ministros de finanzas trabajaron de la mano con el sector privado. Grande lección, que como una crisis tan grande pudimos recuperarnos más rápido que, por ejemplo, el 9/11. Y el último aprendizaje fue en el caso de otros brotes, SARS, MERS o Ebola. ¿Por qué pudimos viajar después de estos virus sin necesidad de vacuna? Pues la realidad fue porque pudimos aislar a los enfermos. Ahora, estos virus son particulares
porque son sintomáticos. El que estamos viviendo ahora es asintomático en el 80% de los casos. Pues sí, pero es fundamental aislar a la gente infectada. Y la única forma que se puede hacer es con pruebas. Entonces, de acuerdo a este aprendizaje de estos 3 casos, de estas 3 situaciones, vemos, por ejemplo, aquí dice una conclusión más rápida y cómo podemos recuperarnos, ¿verdad? Fundamental la colaboración público-privado, fundamental ver la experiencia del viaje y cómo podemos complementarla, fundamental también utilizar las tecnologías, la innovación, pero sobre todo los protocolos. En el siguiente slide vienen 4 puntos que yo presenté el pasado mes de abril en una reunión del G20. Desde el sector privado global dijimos, necesitamos estos 4 principios para podernos recuperar. Tenemos que tener un enfoque de alguna forma coordinada público-privado para poderlo hacer de forma organizada, eliminar barreras, reabrir fronteras y que sepamos cuándo y qué va a ocurrir. Si cada quien lo hace de forma diferente y no se coordinan, va a ser muy complicada la recuperación. Esta es una lección del 2008. Hay que trabajar de la mano y de forma coordinada. Punto número 2, hay que ver la experiencia del viaje, que ahora nosotros le llamamos seamless, que de alguna forma son muchos años de trabajo que hemos tratado de reducir los tiempos en los aeropuertos. Y aquí hay 2 fases, antes de la vacuna y después de la vacuna. No podemos esperar una vacuna para reactivar nuestro sector. Después de la vacuna va a ser una experiencia, pero antes de la vacuna podemos viajar siempre y cuando podamos aislar a la gente infectada. Por eso es que nosotros creemos que en la experiencia de viaje se puede agregar un componente de salud y lo que se llama testing, contact tracing, que es hacer las pruebas, el contacto y el rastreo. Punto número 3 es los protocolos. Fundamental que sean estándar y ahorita voy a elaborar un poquito más en detalle y que vengan con el conocimiento del sector privado. Y el cuarto es que sigamos teniendo el apoyo de los gobiernos. Si los gobiernos no ayudan al sector privado, a los empresarios pequeños, chicos o medianos a sobrevivir en esta crisis, si no nos ayudan durante la recuperación, pues va a ser mucho más dolorosa y más complicada. Y es fundamental también que se apoye con promoción. En mayo lanzamos unos protocolos con la etiqueta de Safe Travel, el conocimiento de los hoteleros del WTTC, donde ofrecieron sus cuartos, por ejemplo, a doctores y enfermeras en muchas de las ciudades impactadas por COVID, que han mantenido esas instalaciones libres de COVID por unos protocolos que implementaron. Ese conocimiento se utilizó para los protocolos. Creamos protocolos para hospitalidad primero. Y todas las marcas que ven en la pantalla participaron en esta forma de compartir conocimiento para definir los protocolos de hospitalidad. Después, o de hotelería, definimos los protocolos de compras al aire libre. Lo mismo, la experiencia en China, la experiencia en Asia de nuestros members con estos protocolos que han permitido una recuperación más rápida, se incluyó. Hemos incluido también mucho conocimiento de otros participantes en el sector y hemos liberado una cantidad importante de protocolos que están en nuestro website. Pero algo que nos preguntaron es, el viajero pregunta, ¿y yo cómo sé dónde ya se implementaron esos protocolos? ¿Cómo identifico? Porque hay que quedar claro, la idea de los protocolos que sean estándares en el mundo es para recuperar la confianza del viajero. Si yo como viajero me subo a un avión y hoy se me pide que me ponga mascarilla y en el siguiente vuelo no necesito mascarilla y luego se me pide otra cosa, eso me crea incertidumbre, no me da confianza. Si la experiencia es consistente, entonces me genera confianza y puedo viajar más y puedo sentirme que se está haciendo todo lo posible para reducir el riesgo de contraer el virus. Nadie me puede garantizar que no voy a contraer el virus, ni siquiera en mi propia casa, pero sí implementamos los protocolos con la guía de la Organización Mundial de Salud, de CDC, de los expertos médicos y todo este conocimiento que mencioné antes, entonces se puede reducir en una gran medida el exposure o el riesgo. Y entonces lanzamos una estampa, un identificador que se llama Safe Travels, para originalmente del sector privado, ahora también es para destinos, porque los destinos no lo han pedido, para que el viajero pueda identificar quién ya implementó esos protocolos y poder más rápidamente salir hacia la recuperación. En la última slide, que creo que es la que sigue, me parece, le movemos por favor, Adolfo. Hablábamos un poco, también, ella sigue con eso, Maribel, es de la contribución y la relevancia del sector privado. Nosotros creemos que la recuperación, y voy a dejar un espacio más adelante para preguntas, va a ser primero nacional, después regional, y en una tercera etapa internacional. Nacionales dentro de sus países.
Regional es exactamente lo que ustedes están haciendo ahora. Esta forma de ponerse de acuerdo, de invitar a sus gobiernos va a ser fundamental para recuperarse regionalmente y en una tercera etapa internacional. Vemos que regional, lo que está ocurriendo entre Australia y Nueva Zelanda, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, lo que se le llama burbujas, zonas verdes, corredores, hay que anticiparse. Hay que anticiparse y hay tres componentes, el tema médico, el tema turístico y el tema político. Es fundamental trabajar en los tres para los países que vayan saliendo adelante y tenemos claro que Latinoamérica empezó con el tema del virus mucho más tarde que Europa y otras regiones, pues se va a abrir tal vez un poco más tarde, pero es fundamental tener los protocolos, tener los procesos e involucrar a nuestros gobiernos en este proceso. Muchísimas gracias una vez más, los felicito y cuenten con el WTTC, con todo el apoyo para que la región crezca y salga adelante. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Yo creo que una presentación que nos ha dado esta perspectiva global para ahora poder atacar lo que cada uno de vuestros países están viviendo, sucediendo. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a ir nombrando uno por uno las diferentes cámaras que se encuentran aquí con nosotros hoy y durante un par de minutos haremos un breve resumen por asociación y contextualizar la situación que cada país tiene. No sin antes querer dar la bienvenida a otros países que están incorporados hoy a esta conversación. Sé que hay muchísimas empresas y personas viendo desde fuera de los países que estamos ahora, también desde España, desde Europa, desde Brasil, con lo cual la bienvenida a todos y a los miembros de la organización que sé y me consta que están atentamente escuchando. Voy a dar paso ahora a que hagamos este resumen. Empezará Aldo Elías de nuevo sobre la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, por favor, tú tienes tu palabra. Cómo no, gracias Maribel, muchísimas gracias Gloria por tus palabras. La verdad que estamos muy contentos de poder trabajar en esta presentación junto a la WTTC. Es importantísimo el desarrollo que podemos darle en conjunto y quiero rescatar dos aspectos fundamentales de tus comentarios. El primero de todos, los gobiernos tienen que ayudar en la medida de lo posible al sector privado porque es el sector privado el que va a recuperar la actividad económica de nuestros países. Esta es una crisis sin igual, sin comparación para la actividad del turismo, por lo menos desde que el turismo es la actividad económica esencial en la economía de cada uno de nuestros países, y ya no estoy hablando de una región, estoy hablando del mundo entero. Entonces es muy importante cómo ha ido trabajando cada país a su forma y en su mejor idea de cómo resolver todo esto. Por caso, en nuestro país, en la Argentina, fuimos el primer país de la región que entró en cuarentena obligatoria. Llevamos prácticamente 75, 76 días de cuarentena. La situación es muy compleja. Estamos empezando a necesitar prácticamente trabajar condiciones que permitan volver a desarrollar la actividad del turismo. Nos acercamos a un momento del año en el cual es decisivo para muchísimos destinos del país y estamos convencidos de que de alguna manera la realización de corredores turísticos ordenados, primero dentro de nuestras provincias y después en forma regional, es lo que nos puede llegar a dar una ventana de luz y de optimismo para desarrollar esta actividad. Estos corredores, y también lo dijiste muy rápido, pero muy bien, Gloria, están sustentados, primero que nada, en un acuerdo político. Tiene que haber entre los gobiernos de las diferentes provincias o los gobiernos de los diferentes países que tengan condiciones sanitarias similares y que estén dispuestos a trabajar en una misma línea, ya sea en la parte de testeos, ya sea en la parte de protocolos, o en cualquier otro escenario en donde los ministerios de salud de nuestros países nos lo exijan, tiene que haber conciencia y trabajo colectivo. El segundo aspecto que mencionaste y que no es menos importante, atiende a la responsabilidad que cada una de nuestras empresas tiene sobre nuestros recursos humanos. Estos protocolos que haces mención y que nosotros estamos trabajando muy bien dentro de la Argentina en una asociación total entre el sector público y el sector privado a través del ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística Argentina,
y del cual participamos la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo, con todos los ministros de turismo del país y el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, nos está alineando un protocolo para todo el país para que efectivamente generemos lo más importante que un turista necesita hoy, que es confianza. Confianza en saber que el protocolo que utilizan en un determinado lugar sirve en otro y en otro dentro de la Argentina, y vamos a apuntar en los corredores turísticos a que estos protocolos puedan ser replicados por aquellos países en los que decidamos intervenir como corredores turísticos regionales. Esta es un poco la línea en la que hoy estamos trabajando. Los números de Argentina son interesantes. Estamos con aproximadamente 19.000 casos de contagio, menos de 600 fallecidos, con todo el dolor que eso causa, pero estamos teniendo en cuenta que pudimos dotar al país en esta primera instancia de una solución a la emergencia sanitaria que nos tenía muy preocupados, y en este momento, de cara ya al invierno, creo que estamos preparados para la posibilidad de que este pico pueda llegar a crecer. Ojalá que no, ojalá que el aspecto más importante que puede tener la comprensión de esta pandemia, que es la responsabilidad individual y social, de que sin ese trabajo de cada uno de nosotros no vamos a solucionarlo, va a ser decisivo. Por eso en Argentina estamos empezando a transitar la idea de que esto ya no hay que seguir infundiendo temor a la pandemia, sino hay que empezar a infundir el concepto de que con la responsabilidad individual vamos a poder atacar este virus aún antes de la salida o de la llegada de la vacuna. Básicamente, en esa línea estamos trabajando. Muy bien, perfecto. Y perdona que os vaya interrumpiendo, que como tenemos muchas intervenciones, muchísimas gracias, Aldo. Vamos a dar paso a Bolivia, por favor. El señor Marco Mercado, de Septur, por favor, sus palabras al respecto del contexto de su país. Marco Mercado. ¿No se le oye? No sé si está... Ahora sí, okay, estaba con el micrófono. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Maribel, y un saludo especial a Gloria Guevara, presidente y CEO de la WTTC, y un saludo a todos los miembros representantes de FEDESUD. Bueno, la situación actual del turismo en Bolivia es crítica, como en todos los países. Es importante resaltar que en Bolivia el turismo genera alrededor de más de 294.000 empleos directos, ocupa el tercer lugar en las exportaciones y aporta aproximadamente el 4.6% del PIB. En 2019 llegaron más de 1 millón de turistas y el gasto turístico fue alrededor de 828.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa con el tema del turismo en Bolivia? Estamos golpeados no desde ahora, no desde el tema del COVID. El sector de turismo está golpeado desde mediados de octubre del año pasado por la crisis política que el país atravesó. Y desde ahí es que el turismo no ha podido, lamentablemente, volver a esa reinserción económica normal. Lamentablemente hemos estado bastante golpeados hasta que llegó el tema de marzo, y todas las propuestas, todas las iniciativas, todos los esfuerzos que hicieron los prestadores de servicios turísticos en asistir a ferias, en posicionar el país como destino turístico, lamentablemente se derrumbaron, ¿no? Esta pandemia ha provocado un cierre de casi 75 días aproximadamente del cierre de fronteras. Por ende, todo el sector de turismo está paralizado, no está generando ningún tipo de ingreso. Y obviamente esa es la situación en este momento del país. ¿Cuáles han sido las medidas tomadas por el gobierno? Nosotros, en primer lugar, felicitamos al gobierno por las medidas de protección de salud que han tomado ante el virus, que es lo más importante. Y en Bolivia hemos tenido medidas económicas como ser bonos que han comenzado a generar para la ciudadanía, bonos de la canasta familiar, bonos de la familia, bonos universales, que va obviamente para el ciudadano común y corriente, pero estos bonos lamentablemente no están yendo direccionados al sector de turismo, y eso es realmente lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Bien decía Gloria en su presentación, los estados son los que necesitan cooperar de manera coordinada con el empresario privado para evitar el tema del desempleo. También se han creado diferentes programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de créditos, los cuales nosotros los felicitamos, pero nuevamente estos créditos deberían estar destinados
un poco más al sector, deberían ser un poco más flexibles, y eso es lo que el sector definitivamente es lo que demanda. Bueno, el sector del turismo estamos seguros que una vez de que se levante, va a comenzar a generar los ingresos. Es un sector que tiene un efecto multiplicador en lo que respecta a la generación de empleos, y estamos seguros que la coordinación público-privada es la que va a permitir definitivamente salvar este sector y volver a generar el tema del turismo. Muchas gracias, Maribel. Ese es el pantallazo que te puedo dar de la situación del turismo en Bolivia. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora mismo me gustaría dar paso a Chile, a Helen Kuyuyam, espero haberlo pronunciado bien, de FEDETUR. Y bueno, pues como dicen en Inglaterra, the floor is yours. Muchas gracias, Maribel. Muy bien pronunciado el apellido. Perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad de participar en esta instancia. Nosotros representamos a FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo de Chile, que representa a todo el sector privado del turismo, tanto desde las empresas como los gremios que están asociados a FEDETUR, como la gastronomía, con la Asociación Chilena de Gastronomía, Hoteleros de Chile, con el alojamiento, las agencias de viajes y turoperadores, con ACHET, los vinos, con Vinos de Chile, y una serie de gremios nacionales y regionales que forman parte de nuestra federación, que hoy día está viviendo como país, estamos viviendo una situación muy compleja, estamos en nuestros momentos más complicados de esta pandemia, y probablemente este mes de junio va a ser el momento más crítico. Estamos con una cuarentena en la región metropolitana que ya lleva varias semanas y va a continuar, y en otras zonas del país. Con un llamado muy importante a las personas a cuidarse, a quedarse en casa. Estamos siguiendo las instrucciones de las autoridades en ese sentido, de las autoridades de salud. Estamos, como quien dijera, en el medio de la situación de la pandemia, y con un sector turístico muy, muy afectado, totalmente paralizado. Yo diría que hoy día, salvo la situación de el alojamiento que ha puesto al servicio de las personas que tienen que, como hoteles sanitarios, que tienen que quedarse ahí a raíz de la situación del COVID, o también en el caso de, en un porcentaje muy menor, entre un 10 y un 15% de la gastronomía que ha podido funcionar con el sistema de delivery. El resto de la industria está totalmente paralizada, y eso es algo que visualizamos que se va a mantener así por los próximos meses. Creemos que vamos a estar probablemente con un movimiento incipiente hacia la primavera. La primavera correspondería, estamos hablando del mes de septiembre, un desplazamiento muy entre las regiones de corta distancia, para después posiblemente mirar el movimiento internacional hacia el último trimestre del año. Pero hoy día estamos viviendo la situación más compleja. Las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar esto y ir en ayuda de la economía y de los sectores han tenido principalmente que ver con la protección del empleo, y para lo cual se hizo una ley de protección del empleo que permitía suspender los contratos laborales por un periodo de tiempo en el cual el empleador se hace cargo de los compromisos sociales, y en la medida que se vuelva a abrir, se pueden volver a tomar. Y por otro lado, una ley asociada a garantías para créditos con la banca, en la cual se le está apoyando a los empresarios para poder obtener estos créditos. Esas son básicamente las medidas, no son medidas sectoriales, son medidas dirigidas a la economía en general, pero que nosotros como industria hemos tomado con cierta dificultad en lo que se refiere a la banca, pero sí muy fuertemente en lo que ha sido esta medida de protección del empleo. Esa es la situación que estamos viviendo como país, y obviamente esperamos salir pronto de esto todos muy unidos como región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Helen, muy en la línea, ¿no? de otros países también, en otras partes del mundo, las decisiones. Bueno, doy paso a Ecuador, por favor, a Olbach Muñetón, de FENECAPTUR. ¿Es tan amable? Listos. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias, Gloria. Y cogiendo las palabras de Gloria, que son muy importantes, reflexiones que dijo, trabajo en equipo. Creo que eso es parte
crítica del éxito, fundamental, y eso creo que tenemos que hacerlo nosotros siempre. También el tema del público-privado. El público tiene que comprender, nosotros no competimos, somos complementarios con ellos. Nosotros no vamos a la competencia ni a quitarles espacio, eso tienen que comprenderlo. También estas palabras que parece mentira y me encantó y reitero la felicitación a Gloria, el momento histórico. O sea, aquí hay un stop porque nos cogió a todos desprevenidos, cogió al mundo desprevenido, a los grandes líderes, porque los grandes líderes nos han dado que cada idea de que cada uno cogió su camino, cada uno cogió su estrategia en vez de haber cogido y haber planificado algo en conjunto. También el tema que a partir de hoy, a partir de la pandemia, antes nosotros tenemos un chip, ahora, de hoy en adelante tenemos otro chip. El futuro es hoy, antes el futuro era el futuro, ahora el futuro nos ha hecho reflexionar. Tenemos una reingeniería también, una reingeniería, ahora la pregunta de cajón es, ¿qué tal la salud? ¿Cómo está la familia? ¿Ya? Antes era, ¿cómo estás? El beso, el abrazo, la mano, vámonos a un café, un almuerzo, una cena. Todo esto nos ha hecho cambiar. Y algo que me parece fabuloso y potente es, no podemos esperar la vacuna. Eso me encantó, no podemos esperar la vacuna y tenemos que ver cómo reactivamos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros en el Ecuador, el turismo es el tercer ingreso de divisas del país, producimos 2.287 millones de dólares, tenemos más o menos 1,5 millones de turistas, y esto nos hace a nosotros muy potente en el turismo. El turismo va a tener una progresión geométrica cuando se reactive. ¿Qué problema tenemos en este momento? En este momento tenemos un problema de iliquidez. Y liquidez tienen todas las empresas. Hay unos créditos que nos han dado, sí, efectivamente, pero es un crédito pequeño, hasta $500,000 al 5%. Es bueno ese crédito, pero nosotros, esta pelota que se llama deuda, que la necesitamos botar lo más lejos posible, ahí es donde la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador ya está buscando fondos internacionales directamente, porque necesitamos salvar a los grandes. Esto es como un Pareto, 80-20. En este momento hay los créditos para el 80% del sector del turismo, pero para el 20% es lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque esa persona necesita $1 millón, exageradamente, un poco más, pero eso hay que votarlo a 10 años, a 5 años. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Hay que ver puntos como qué hacer con los feriados. Ahora no pueden traer en los feriados que vengan en carnaval la cantidad de gente. Hay que hacerlo constante, no cíclico. ¿Qué incentivo nos hace falta? Y todo esto nosotros le estamos diciendo al gobierno, señores, apuesten por el turismo. El turismo es la solución. El petróleo, en un momento dado, ya se nos acabó en el Ecuador casi, ya está vendido, pero necesitamos el turismo. Y no entiendo, no comprendemos por qué no apuestan por un sector, una industria ganadora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante los comentarios, los tomaremos todos para luego poder compartir un poco más el debate. Pasamos a Perú, por favor, Carlos Canales de Canatur. Sí, gracias Maribel, Gloria, un saludo a todos mis colegas de las cámaras de turismo de la región. Bueno, Perú, como saben, tiene aproximadamente 4,5 millones de turistas, generan 5.200 millones de dólares formalizados y bancarizados. Hay aproximadamente cifras del gobierno de más o menos 12.000 millones de dólares que configuran un aporte al PBI de 4 puntos. Cifras del World Travel Tourism Council, estamos hablando de 22.000 millones de dólares y casi 10% del PBI, lo cual de alguna forma refleja que muchas de las operaciones de nuestro sector no están bancarizadas. Y es por eso que consideramos que esas son las cifras reales y esa es la importancia de la actividad turística en nuestro país. La Cámara Nacional de Turismo es una cúpula gremial. Somos 15 gremios de todos los sectores empresariales que trabajamos para poder, como contraparte del gobierno, y unir esfuerzos y tener políticas públicas. Hoy día tal vez ha quedado desnudo si es política o no de Estado el turismo en nuestro gobierno.
se han dictado medidas extraordinarias para reactivar la economía. 12 puntos del PBI se están invirtiendo para la reactivación económica. Pero el sector turismo, bien se ha señalado, tiene un corte y lamentablemente cero ingresos. 97% de la inmovilización social que hay en nuestro país afecta a hoteles y toda la cadena de valor, sobre todo aerolíneas, cierre de fronteras. ¿Eso qué significa? Que tenemos que buscar líneas de crédito específicas al gobierno, ya lo anunció hace 2 días, un gran trabajo de nuestro ministro Edgar Vázquez, en el cual tenemos una relación fluida y nos está permitiendo hacer medidas específicas que muchas veces a los ministros de Economía de toda nuestra región no les gustan dar medidas particulares. Quieren medidas generales, pero hay afectaciones en los gobiernos que son básicamente sectores específicos. Y ese es el caso de turismo. 0 ingresos, 0 cierre de fronteras, 0 facturación. Así de simple, no hay que descubrir la pólvora. De tal forma que si no queremos perder empleo, estamos hablando que en Perú formalmente tenemos 1,5 millones, pero a eso le podemos adicionar 2 millones de personas que viven como pequeños emprendedores, artesanos, la microempresa, que no es formal, pero que está inmersa dentro de nuestra actividad. 3,5 millones. Lo que estamos haciendo es una reactivación por fases, por etapas. De nada nos sirve hacer reactivaciones a veces cuando no tienes tránsito de personas. El tránsito de personas es lo que moviliza el turismo. Yo no me puedo ir a otra región de mi país, ni otra gente de otra región de mi país puede llegar a la capital. De tal forma que de qué nos sirve tener hoteles, restaurantes abiertos cuando el consumo no va a existir. Puede haber un consumo doméstico de la propia localidad, pero va a ser muy cauto porque hay temor al viaje. Y esto nos lleva a la recuperación y a la reactivación. La reactivación es importantísima, pero con apoyo del Estado. Nosotros sabemos que vamos a perder casi 800.000 trabajadores. También sabemos que vamos a retroceder nuestras cifras de turismo receptivo al año 2000, 20 años que se ha borrado de un solo plumazo, y eso significa que tenemos que tener medidas muy creativas para poder hacer que nuestro tiempo de recuperación se pueda dar en un plazo adecuado. Estamos hablando que el próximo año, a partir de enero o febrero, se reactivará el turismo, por decir, el de leisure. El corporativo puede hacer que se active noviembre, diciembre de este año, pero Machu Picchu tendrá turistas en julio del próximo año. Y para llegar a las cifras del 2019, posiblemente recién llegamos al 2025. ¿Qué tenemos que hacer? Generar una ley de promoción de desarrollo turístico para que pueda generarse líneas en lo normativo, tributario, laboral, financiero, que puedan reorganizar, reestructurar la actividad turística, darle el valor que tiene en nuestra Constitución como política de Estado y con ello, a través de estas medidas, facilitar la recuperación pronta de todos los actores de la actividad económica. El sector privado viene trabajando de la mano con PROMPERÚ, con el MINCETUR, para poder hacer nuestro pequeño aporte, que es una herramienta de digitalización tecnológico a la micro y pequeña empresa. Vamos a incorporarlos a la tecnología, a los pequeños empresarios, y seguiremos trabajando por el beneficio de nuestro sector. El Perú es el país más rico del mundo y nos lo tenemos que creer. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y lo que comentaba antes Gloria, la coordinación, están abiertas las fronteras locales, pero nos podéis mover. Eso hablaremos seguramente luego. Muchísimas gracias. Doy paso a Uruguay, a Juan Martínez, de la Cámara Uruguaya de Turismo. Juan, por favor. Bueno, buenos días a todos. Gloria, un saludo grande en nombre de la Cámara Uruguaya de Turismo, a la WTTC, a ti Maribel, y a todos los queridos amigos que integran la FEDESUD. Uruguay en turismo, para ser concreto y rápido, representa el 8% del Producto Bruto Interno, ocupa el 11% de la mano de obra activa directamente y representa casi el 29, algo, casi el 30% del total de las exportaciones que tiene el país. Por lo tanto, está de más decir que es un sector sumamente relevante para la economía del país y en forma individual viene peleando su primer lugar junto con lo que es la agricultura o ganadería. Por otro lado, la Cámara Uruguaya de Turismo integra y la componen distintas asociaciones sectoriales de la actividad, como puede ser alojamientos, gastronomía, turismo en espacio naturaleza, transporte terrestre, fluvial y aéreo, aeropuertos,
inmobiliarias turísticas, agentes de viaje, etcétera, como también las organizaciones de gestiones de destino, que en Uruguay generalmente son mixtas con los gobiernos locales, y eso también hace la fortaleza de tomar todo el país y también interactuar con los actores públicos y privados de forma permanente. En cuanto a esta situación en particular de lo que es la pandemia que nos está aquejando, Uruguay en forma inmediata, el día 13 de marzo, que fue el día que tuvo su primer contagio en el país, cerró sus fronteras, declaró emergencia sanitaria y suspendió muchas actividades, como lo que es toda la enseñanza, espectáculos públicos, centros comerciales, etc. La mecánica que tuvo el gobierno para encarar esto fue hacer un llamado a la responsabilidad y al uso responsable de las libertades individuales, generando un aislamiento voluntario y un distanciamiento social. Eso tuvo un gran nivel de acatamiento de toda la población, que nos permite hoy, a cifras a la noche de ayer, decir que tenemos 107 casos activos nada más en todo el país y 23 fallecidos, por lo cual, y aparte están focalizados en 2 centros, de 2 ciudades específicas, con lo cual estamos trabajando para revertir rápidamente eso y lograr la tan ansiada cero contagio, que esperamos que sea a la brevedad. Por otro lado, lo que hicimos como sector, en la primera instancia, más allá que todo el sector quedó paralizado en su totalidad, fue dejar de lado el tema económico y pensar en aspectos solidarios, habiendo volcado todos los sectores de actividad su apoyo a salir de esta situación. Así, los hoteles se han ofrecido como dispensarios sanitarios, la gastronomía ha realizado menús solidarios para el personal de la salud, las rentadoras de auto han ofrecido su flota para traslado de personal sanitario, etcétera. Creo, hoy es más, algunos hoteles se han ofrecido como dispensarios para gente en situación de calle, que también podía estar afectada por esta realidad. Se hizo un gran trabajo en repatriar a todos los uruguayos que estaban fuera del país, y allí también participamos junto a Cancillería para traer el programa que se llamó Todos en Casa, y prácticamente no quedó ningún uruguayo fuera del país que deseaba volver. Luego de eso, estuvimos trabajando en mantener las empresas activas, que es el principal trabajo que tenemos que hacer como sector privado, para que no se nos caiga la cadena del turismo. Y allí, específicamente, más allá de las medidas generales, Uruguay tiene un buen plan de seguro de desempleo del Estado, donde le otorga por 4 meses el 50% de su salario a los trabajadores, y en caso de tener hijos, el 60%, hijos menores a su cargo. Uruguay tiene ese sistema, y nosotros como sector turismo hemos logrado que el mismo se extienda, ese seguro de desempleo, hasta que podamos reactivarnos. Por otro lado, las necesidades, como ya han dicho, de fuentes de financiamiento para liquidez, para pasar estos meses, se ha conseguido en forma directa una línea de financiamiento para capital de caja, con tasas muy bajas, a 3 años, con 6 meses de gracia y sin garantía, o sea, la garantía la pone el Estado para conseguir estos préstamos. Por lo tanto, fueron unas medidas específicas al sector y que son relevantes a la hora de mantener las empresas. Y por otro lado, venimos trabajando en reuniones permanentes con una articulación público-privada muy aceitada, sobre todo a nivel del Ministerio de Turismo, en forma semanal, no solo para lo que fue estas medidas, sino también para el armado de protocolos, que después hablaremos, sino también para la puesta de la reactivación, la puesta en marcha, que sin duda va a ser a través del turismo interno, luego generando corredores sanitarios con los puntos que están más afines a nuestra realidad, para después abrir las fronteras de nuestros vecinos, que son los principales emisores de nuestro turismo, que representan el 70% del mismo, y que tenemos tan complicado, sobre todo con nuestros vecinos del norte, que vienen haciendo un manejo no tan similar al nuestro, ni como nosotros deseáramos. Así que por ahora lo voy dejando aquí.
y en la segunda intervención hablaremos de los protocolos. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Y voy a, antes de finalizar este bloque, saludar, me comentan que tenemos entre nosotros, y quería darle la bienvenida a Alex Tozaya, que es el vicepresidente de la región, con lo cual estará muy atento a toda esta conversación y seguramente será uno de los líderes en ayudarnos a ayudar a cómo recuperarla. Y también a Martín Zanone de Argentina, miembro de WTC, y Hugo Densemani de Libertador Hoteles. O sea que bienvenida a ambos, a los tres. El último bloque lo vamos a cerrar con Venezuela, lo hemos hecho por orden alfabético, con lo cual ha sido el orden de esta manera. Leudo González de Conceturismo, por favor, invitado a hablar. Bien, gracias, muy amable. En primer lugar, saludarlos, a Gloria, a ti, Maribel, por esta oportunidad, y a todos mis colegas. Para mí es un honor compartir con tantos colosos del turismo suramericano. Venezuela, como ustedes saben, realmente no ha sido, el turismo no ha sido una prioridad en su desarrollo económico. Desafortunadamente, no hemos sabido todavía ganar la confianza de los gobiernos para impulsar definitivamente el turismo en el país, a pesar de ser un país megadiverso, multidestino, a pesar de tener la mayor extensión de costa caribe, en el mar Caribe, a pesar de tener las bellezas naturales que tenemos y sobre todo por tener una población que está deseosa de recibir turistas y de vivir y desarrollarse en torno a la actividad del turismo venezolano. El Consejo Superior de Turismo de Venezuela es una organización que ya tiene 30 años de fundada, fue una iniciativa de las asociaciones privadas de hasta aquel entonces. Estamos conformados principalmente por las cámaras sectoriales de alojamiento, líneas aéreas, agencias de viajes, mayoristas de turismo, pero también hemos integrado a las cámaras regionales de turismo de todo el país. El sector privado de Venezuela está representado en el Consejo Superior de Turismo de Venezuela y somos realmente alrededor de unos 10.000 operadores turísticos en el país. Somos muchos pequeños y medianos empresarios los que hacemos la vida turística. Realmente antes del COVID ya el turismo venezolano venía sintiendo los avatares de una crisis económica que se ha venido presentando en el país por los últimos años. Nosotros no mostramos cifras tan importantes de llegadas de turistas internacionales como el resto de los países latinoamericanos. Nuestro aporte al PIB es bastante inferior a lo que señalan nuestros colegas. Y bueno, el 13 de marzo fue decretada una emergencia sanitaria en el país y el sector quedó totalmente paralizado. Solo quedaron algunas ocupaciones en algunos hoteles importantes del país. Hay personas que tuvieron que permanecer en el país porque al cerrarse las fronteras, cerrarse los cielos, tuvieron que permanecer. Pero realmente esa ocupación fue bastante poca. Ya tenemos, desde el 13 de marzo, vamos a cumplir ya a la semana que viene 90 días de estar totalmente paralizado. Realmente ha sido muy poco lo que hemos podido lograr de apoyo para tratar de mantener la supervivencia de nuestras empresas. Ha sido iniciativa de los empresarios que hacemos vida para mantener las nóminas y cumplir con las obligaciones comerciales y fiscales que tenemos. Ha habido, sí, bueno, como no, una ayuda, en algunos casos el gobierno nacional decretó a través de la posibilidad de recibir un bono para los trabajadores de nuestras empresas, que, bueno, ha ayudado de alguna manera a paliar un poco la situación, pero bueno, ya estamos enfrentándonos a una posible extensión de la cuarentena de la próxima semana, a pesar de que ha habido ciertos rumores de que pudiera haber un desescalamiento para el sector. Ya el 1 de junio, esta semana, algunos sectores de la economía venezolana han podido incorporarse progresivamente a las actividades a través de un esquema de trabajo 5 días, confinamiento 10 días adicionales, pero nosotros no creemos que el sector vaya a estar incluido en los próximos desescalamientos, con lo cual nos pone en una situación bastante crítica de tratar de resistir y sobrevivir un poco más. Evidentemente, estamos apostando
al sector. A diferencia del resto, nosotros estamos comenzando desde cero prácticamente. Y por eso hemos hecho un llamado al gobierno para que efectivamente podamos trabajar de la mano, sentarnos a discutir cómo hacer para activar el turismo, para desarrollarlo como debe ser. Los ejemplos son sobrados, o sea, no tenemos por qué volverlo a decir. Yo ratifico lo que se ha conversado. Hay que trabajar en conjunto el sector público y el sector privado para poder hacer del turismo lo que se espera que sea para nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos que me dieron. A vosotros, muy interesante, muchísimas gracias. La verdad que tengo que decir que nos hemos extendido un poquito más de lo normal, con lo cual ahora este segundo bloque, si queremos dar la oportunidad también a poder conversar, y tenemos de hecho ya algunas preguntas que van entrando, vamos a empezarlo en otro orden. Vamos a empezar preguntando a Olbach Muñetón de Fenecaptur, de Ecuador, en la que nos gustaría que nos contases si ya estáis trabajando y en qué estáis trabajando en el plan de reactivación de los eventos y convenciones, y si estáis haciendo, en qué consiste, porque es un evento muy importante para poder poner de vuelta, digamos, los viajes de negocios y las convenciones que tan importantes son. Bueno, sí, efectivamente nosotros estamos muy preocupados por la reactivación, como lo dije anteriormente, para nosotros es factor crítico de éxito, y el evento y convenciones, los matrimonios que se han suspendido. Bueno, también algunos estamos muy preocupados que no hay matrimonios, pero no, mentira, la fiesta y los matrimonios que no hay. Pero eso nos ha llevado a tomar ciertas medidas que van a ser disruptivas, van a ser romper la tendencia. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Proyectándonos a hacer reuniones de 30 a 50 personas. Por ejemplo, la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, ¿qué es lo primero que va a hacer? Estamos haciendo una fiesta a los doctores, en agradecimiento a los doctores que estuvieron en la primera línea combatiendo lo del coronavirus. Eso lo estamos haciendo justo con mi director ejecutivo, Iván López, estamos planificando, pero todo un equipo a nivel nacional. Porque, como ustedes sabrán, Ecuador fue bastante golpeado, y donde yo vivo, en Guayaquil, fue mundialmente conocido, y ya llevamos 15 días con 0 fallecimientos de coronavirus. Entonces, hacemos una burbuja social como lo ha hecho Nueva Zelanda. Pero aquí hay que tomar ciertas medidas. 15 días antes de una reunión que es monitorear qué es lo que están haciendo los invitados, y 15 días después, porque sí hay que cuidar a los invitados. Va a ser un poco difícil, pero no imposible. También se están viendo el tema de los aforos para que la gente venga, pero ya más aún con esto que me quedó en la cabeza, no esperemos la vacuna. Nosotros vamos a acelerar más el ritmo, porque justamente ahora estamos viendo para que los eventos, para que las convenciones ya se den. Inicialmente las autoridades han dicho, esperemos hasta fin de año, pero ya nosotros el día de hoy estamos presentando, justo como Federación de Cámaras, un protocolo para matrimonios, para bodas, y justamente es el que les estoy comentando. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que la importancia de los protocolos que comentaba Gloria, y sobre todo unos protocolos estandarizados a nivel global, donde todos los consumidores, que al final hay que recuperar su confianza, puedan volver a viajar cómodamente y relajadamente, entendiendo qué pasa en qué lugar. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para Perú, para Carlos Canales de Canatur. Nos gustaría que nos comentases de qué consiste la promoción de desarrollo turístico que están impulsando en el Perú. Gracias, Maribel. Justamente la intención nuestra es utilizar, haciendo un análisis de toda la estructura legal en la promoción de las actividades productivas de nuestro país. Hemos encontrado que el Perú, en el tema turístico, no tiene facilidades en materia de financiamiento, en un trato diferenciado de lo que podría ser el tema laboral, el tema tributario. Y nosotros somos 92% micro, pequeñas empresas. Y lo más importante es que nosotros pagamos renta del 30%, mientras el sector agroexportación paga renta del 15%, y el sector minero tiene exenciones en determinadas partes del país, en la cual se exonera por 5 años de impuesto a la renta. Entonces, lo que tenemos que hacer es un marco promotor,
en el cual podamos, si hemos logrado traer 4,5 millones de turistas, si podemos levantar 12.000 millones de dólares que representan el 4% del PBI sin ningún tipo de apoyo gubernamental, porque no tenemos ningún financiamiento ni un marco tributario promotor, entonces significa que un marco promotor podríamos tener una serie de iniciativas. Ejemplo, una exoneración en este momento de impuesto a la renta de los próximos 3 años, y un marco posterior de 5 años a una tasa del 15% anual. ¿Por qué? Porque simplemente el sector turismo no va a tener que facturar, y todo lo que facturemos no va a pagar renta por los niveles que tenemos. Recién el turismo se va a reactivar a partir del próximo año. Eso significa que este año es absurdo generar un tema de renta. Por el lado normativo, el sector agrario tiene un sector de contratación de personal para cosecha y sembrío. Nosotros tenemos temporada alta y temporada baja, esquemas similares que pueden ser utilizados para la contratación de personal sin menoscabar la capacidad laboral y la contribución que tienen los trabajadores, por lo cual vamos a generar ese tema. Líneas de crédito en México, Argentina, Brasil, todos los países tienen unas líneas de financiamiento para proveer de equipamiento, vehículos, ponerlos en tecnología al sector empresarial. Nosotros vamos a generar esa línea de crédito, lo hemos conversado y hay unos fondos de garantía, hay fondos multilaterales que están dispuestos a apoyar al Perú en el sector turístico, por lo tanto es absolutamente indispensable que alineemos todas esas políticas en una ley de desarrollo de promoción de productividad turística para poder hacernos mucho más competitivos, y eso significa un esfuerzo público-privado y del Congreso de la República, que creo que existe en este momento la mejor voluntad para poder hacerlo. La verdad que creemos que vamos a poder lograrlo en un momento en el cual el turismo es el sector más afectado del país, donde realmente nos estamos reinventando. Estamos en el año 2000. Las cifras que tenemos a partir de este año son del año 2000. Por lo tanto, el aprendizaje de estos 20 años lo tenemos que hacer en menos de 5. Bien. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos en nuestra web, y lo compartiremos con todos vosotros, las mejores prácticas que todos los gobiernos han ido haciendo a lo largo de estos meses, donde será para nosotros muy útil poder ver las buenas, las regulares y aprender de lo que ya está y que funciona en otros lugares, con lo cual Perfecto. está muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a Marco Mercado de Septur. ¿Cuáles son las propuestas que tenéis en Septur para la reactivación ahora del turismo? Gracias, Maribel. Bueno, la propuesta como Septur que manejamos, Septur es el sector privado de turismo. Primero creemos que el gobierno en esta instancia debe delegar un ministro que funja como un interlocutor del sector de turismo como tal, con el quien podamos colaborar y diseñar un programa de apoyo sectorial. Esto está en base a 4 puntos que hemos ido trabajándolos. El primero es la creación de un fondo para cubrir porcentualmente o totalmente las planillas salariales de las empresas de turismo de hoy hasta diciembre, porque entendemos, y lo han expresado anteriormente, el turismo no se va a reactivar de manera inmediata. Entonces necesitamos un apoyo para el pago de planillas, para seguir manteniendo a este personal. Y obviamente, porque todos sabemos que en el sector de turismo los recursos humanos son muy, muy específicos en lo que respecta a turismo. El segundo punto es que a través de este ministerio se pueda crear un fondo de garantía que respalde la programación de aquellos créditos existentes para las empresas de turismo y que pueden cubrir entre un 25 a 50% por parte del Estado del monto adeudado a las empresas. El tercer punto es una política de incentivos tributarios para aliviar la situación crítica del sector. Obviamente todas las empresas tenemos que hacer ciertos pagos anuales, pero si uno no genera ingresos, entonces lo que uno requiere es crear incentivos tributarios justamente para que las empresas puedan destinar esos montos que tengan que pagar para otros puntos. Y el último es una política de apoyo financiero para ayudar a las empresas de turismo a reactivar la actividad turística. Nosotros creemos que esta acción debe emanar por parte del gobierno mediante financiamientos blandos a través de ciertos fondos de organismos internacionales. Nosotros entendemos que en Bolivia, como les decía, estamos viniendo desde una crisis política desde el año pasado, lamentablemente, y obviamente este gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de las posibilidades.
pero como sector hemos hecho propuestas y esperemos que estas propuestas puedan ser escuchadas, puedan ser analizadas para realmente beneficiar a este sector, como lo decían mis antecesores, que es un sector que se va a recuperar. Pero bien lo indicaban, necesitamos un apoyo público-privado y eso es lo que nosotros hoy en día estamos demandando, que haya un poco más de decisión política en apoyar a este sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, muy interesante y bueno, pues vuelvo a insistir, podemos compartir encantados con vosotros todos aquellos estudios y todas las investigaciones y research que hemos estado haciendo estos meses para que os apoyen a comparar y ver si hay algo de lo que podamos ayudar, ¿no? en toda esta información. Paso a Venezuela, a Leudo González de Conseturismo. Nos gustaría que nos contases cuáles son los protocolos que estáis implementando en vuestros hoteles, en vuestro país y bueno, pues de manera que nos compartas también y podemos explicar luego, si tenemos un poco de tiempo, los nuestros globales y a ver de qué manera nos alinearíamos. Por favor. Gracias, Maribel. Bueno, mira, para mí contestarte esa pregunta es un honor. Yo soy hotelero, manejo hoteles en Venezuela, así que me la pusiste muy fácil, realmente. Bueno, mira, en Venezuela los hoteles estamos agrupados en distintas asociaciones, hoteles 5 estrellas, hoteles de 3 estrellas para abajo, hoteles de tiempo compartido. Además hay cámaras regionales de hoteles. Y te puedo decir que desde el día... Bueno, no desde el día 1, después de haber recibido el impacto, el shock de paralizarnos los primeros 7 días, iniciamos un trabajo, un proceso de revisión de cuáles serían los protocolos que deberíamos incorporar en nuestros establecimientos, de ser llamados a contribuir con espacios medicalizados o sanitizados para recibir pues, a venezolanos que han podido tener contacto con personas que presentaron el virus. Esto fue un trabajo que se desarrolló con mucha disciplina, revisando la información que se tenía de las distintas asociaciones hoteleras del mundo. Estuvimos revisando las recomendaciones, estoy hablando hace 2 meses y pico, ¿no? De la OMT, de la OMS, de la Organización Panamericana para la Salud, para poder ofrecer la posibilidad de que nuestros connacionales estuvieran allí desarrollando su cuarentena, si había que hacerlo, ¿no? Esto fue un trabajo que se hizo, te repito, de las distintas asociaciones y en coordinación con las gobernaciones, con algunas gobernaciones de Estado, se ha podido materializar correctamente y de forma organizada esa situación. Hoy en día contamos ya con unos cuantos hoteles en esas características, sobre todo en la ciudad capital y en algunas ciudades importantes del país. Luego de esto, en la medida que fue avanzando este periodo, bueno, nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar en la formulación de protocolos una vez que se comenzaran a flexibilizar las medidas. Y de nuevo hubo un importante esfuerzo desde las distintas asociaciones hoteleras por recoger lo que estaba sucediendo en nuestros pares internacionales. Nos volteamos, fuimos a ver qué estaba haciendo la WTTC, evidentemente, fuimos a ver lo que estaba recomendando la... Muy buena decisión de otro lado. Sí, seguramente. Fuimos a ver lo que estaba haciendo la Organización Mundial del Turismo, los hoteleros españoles, los hoteleros mexicanos, en fin, toda esa información se fue compilando, se fue recopilando un poco, por supuesto, con las experiencias propias de la hotelería, haciendo referencia a las marcas internacionales y se han producido protocolos, un poco dibujo libre, si se puede decir así, pero siempre alineados en la responsabilidad de poder ofrecer un sitio seguro donde llegar en nuestros alojamientos. A todas estas, para concluir, sabemos que el gobierno nacional, en el órgano rector, está trabajando en los protocolos para la reactivación del sector, particularmente en el área de alojamiento. Seguramente en unos días vamos a conocer de esto. Nos hubiese gustado participar en esa preparación, porque evidentemente tendríamos algo que decir al respecto, pero bueno, ya creo que estamos preparados para poder recibir huéspedes y visitantes en nuestras instalaciones. Muchísimas gracias. Como comentaba también anteriormente Gloria en la presentación, es importantísimo estar involucrado en todas las decisiones y políticas gubernamentales, políticas públicas que luego van a afectar o influir en cómo
el viajero va a tener que comportarse y no volver al pasado y poder avanzar. Bueno, en cuanto seguimos hablando de los protocolos, para lo cual nos gustaría preguntarle a Juan Martínez, de la Cámara Uruguaya de Turismo, ¿cómo son los protocolos que habéis implementado en el sector en Uruguay? Bueno, a ver, para ser práctico y concreto, la Cámara Uruguaya de Turismo tomó la iniciativa, ya hace 45 días aproximadamente, de ser proactivo en la generación de los protocolos de los diversos sectores que atañen al turismo y de los destinos turísticos. Y fue allí que, bueno, a través de cada asociación sectorial, y donde, por ejemplo, en el caso de hotelería, como decía Leudo, ni que hablar que tuvimos el asesoramiento de grandes cadenas internacionales que son partners de la WTTC y han acompañado en las formulaciones y así en los distintos rubros. Hemos generado los diversos protocolos que los hemos puesto en una mesa de trabajo conjuntos con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública para que sea el turismo el articulador y Salud Pública valide nuestras propuestas operativas y funcionales con los requerimientos sanitarios que debemos aplicar. Y junto con ello ahora venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo a efecto que los trabajadores también puedan formar parte de este protocolo, porque muchos de ellos van a tener que ser implementados por los trabajadores. Por lo tanto, en esa línea, prácticamente los hemos puesto hasta el 15 de junio para que sean aprobados y puestos ya en poder de las empresas y los destinos. Conjuntamente con eso, hemos venido trabajando para capacitación a través de webinars a los distintos empresarios y vamos a generar a partir de la semana que viene una propuesta de capacitación a los trabajadores para cómo implementar esos protocolos y que puedan llevarlos a la práctica. La idea de Uruguay es que sea protocolo único por sector para todo el país e inclusive articular en algunos de ellos, como es aeropuertos, que estamos articulando con aeropuertos de Argentina para tener, por ejemplo, protocolos de un corredor que podría ser nuestro tal vez primer corredor verde que tengamos a la hora de apertura, porque estamos pensando en un mes y medio tener una apertura para el turismo interno, con la reactivación local, donde junto con esos protocolos vamos a generar una declaración jurada de cada operador y contra el compromiso responsable y seguro de aplicación de los protocolos, otorgar un sello de operador responsable para dar confianza y para dar certeza al turista que nos visita. Vamos a arrancar, como dije, con el turismo interno. Uruguay, saben ustedes que tiene hace muchos años beneficios fiscales para todo el turismo extranjero, que no traslada impuestos, por lo tanto es libre de impuestos para los turistas extranjeros, y la idea es empezar con el turismo interno, aplicando los mismos beneficios para reactivar el sector y dar empleo a nuestra gente. Y bueno, y en esa línea, sin duda, vamos a dar un ejemplo de lo que es nuestra marca como Uruguay Natural que somos, dar Uruguay Natural y seguro, para que si en casa podemos llevar adelante esta prueba, la apertura sin duda va a ser satisfactoria y mirada de otra manera en el mundo a la hora de elegir su opción de viaje. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que a ellos nos gustaría recomendaros que los protocolos deberían estar alineados a nivel global para no dejar y para que la confianza del viajero sea mejor recuperarla, que no haya diferentes maneras de afrontar un destino o de afrontar qué hotel o qué no ir. Nosotros, de hecho, nos encantaría poder compartir con Uruguay, con la Cámara, nuestros protocolos para que podáis también ser parte de este digamos, paraguas, ¿no? En el que luego diferentes organizaciones se suman y de hecho poder luego incluso a nivel país. Ya tenemos algunos países que tienen nuestro sello y tenemos una lista de más de 100 que están preguntando y queriéndose incorporar, y eso es una manera también de reconocimiento internacional y de que diferentes plataformas también los tengan, y sería muy interesante para estar coordinados, pero muy bien. Sin duda, Maribel, y no lo dije porque fui muy escueto o sintético, quise ser, evidente que hemos tomado en consideración protocolos de otros destinos, ni que hablarles de ustedes, ni que hablar de España, de Portugal, hemos estado trabajando con esos protocolos, y bueno, y creo que lo vamos a poner en contacto para aplicar, si Dios quiere, también el sello. Sí, ojalá, porque es bueno para país, ¿no? De marca país también, y a nivel reconocimiento internacional que haya una consolidación, y bueno,
Pues muchísimas gracias, muy amable, la verdad es que es muy interesante todo lo que estáis contando. No tenemos demasiado tiempo, nos quedan un par de preguntas y alguna que me gustaría hacer también de algunos medios que están observando y algunas personas que tienen dudas, pero estas preguntas que están aquí también son de ellos. Chile, Helen, ¿cómo será el flujo de turistas en Sudamérica? ¿Cómo veis vosotros este flujo? Y luego pasamos a... Sí, gracias. Decir que básicamente lo que vamos a tener es, como todos mis colegas lo han dicho, primero un movimiento muy incipiente a nivel interno. El turismo interno va a ser probablemente la palanca inicial para iniciar la actividad turística. Pero después de eso y en paralelo tenemos que empezar a mirar cómo vamos a producir ese desplazamiento entre turistas de nuestros países vecinos, de los países de la región, probablemente antes que el turismo long haul o de larga distancia. Vamos a tener una reactivación de lo que es el turismo en la región, y eso va a depender mucho, y creo que Gloria lo dijo en sus comentarios iniciales, de la capacidad de nuestros gobiernos de ponerse de acuerdo respecto de cómo validamos los protocolos y las medidas sanitarias y los procedimientos de desplazamiento para cada uno de esos países. Probablemente nosotros vamos a empezar a trabajar muy de cerca con Argentina. Nosotros nos caracterizamos en general por tener un turismo muy fuerte desde Brasil, y Brasil obviamente está teniendo un manejo y una situación muy difícil respecto de la pandemia. Entonces, es muy importante el trabajo que podamos hacer tanto desde el sector privado, facilitando, generando todos los espacios, implementando los protocolos, pero también a nivel de las autoridades políticas para generar esos espacios y que se puedan ir produciendo estos corredores o canales de flujos de turistas que pueden ser vía terrestre en un comienzo, después por vía aérea. Va a ser muy importante ese trabajo porque efectivamente, creo que también eso lo dijo Juan, el 70% del turismo de la región receptivo es de la propia región. Así que para nosotros va a ser muy importante ese trabajo que podamos hacer desde el punto de vista del sector privado y del sector público y los líderes de nuestros países. Muchísimas gracias. Esta pregunta, la verdad es que me da pie a otra que le queríamos hacer a Aldo Elías, y ya bajo el marco también de FEDESUD. Están planteando hacer corredores en la región, y esta pregunta te la hago no solamente porque es un debate que ya hemos tenido con otras regiones en el mundo, como comentábamos antes también, sino que me consta que miembros de WTTC, de la organización, que están basados en la región, están ya teniendo conversaciones entre ellos para coordinar diferentes países. Desde FEDESUD, ¿qué estáis haciendo? Así es, Maribel, estamos trabajando, empezando a trabajar, pero un poco como planteaba Helen recién, primero puerta adentro, establecer los corredores turísticos seguros puerta adentro en el caso de Argentina, y posteriormente trasladar esa experiencia a la regionalización. Vos sabés perfectamente, y lo acaba de mencionar también Helen, el grueso de nuestro turismo es regional, y para nosotros es muy importante poder apoyarnos unos en otros y poder establecer pautas sanitarias similares y una línea de trabajo muy proactiva en términos de desafiar esta pandemia que tenemos adelante. Vos sabés que de las líneas estratégicas que yo mencioné en el principio como puntos de partida de la FEDESUD, uno de ellos es la seguridad. Y en ese aspecto, la seguridad hoy engloba la parte sanitaria. Entonces, es decisivo que podamos compartir con Uruguay, que podamos compartir con Chile, que podamos compartir con cada país de Latinoamérica que esté en condiciones similares en materia sanitaria, para poder permitirnos de esa manera empezar a interactuar, empezar a generar ese vínculo, esa confianza, esa vuelta a cierta normalidad, porque en este escenario y sin vacuna de por medio vamos a hablar de una cierta normalidad, pero también es muy importante perderle el miedo a esta situación. Acá hay que ser responsables, no miedosos. Hay que ser respetuosos, no miedosos. Acá hay que entender que la actividad turística no puede parar y que simplemente con un poco de orden y con
pautas claras en el rubro, en el área sanitaria, y poniéndonos de acuerdo entre todos estos países, vamos a lograr reactivar la actividad turística, que va a ser fundamental para desarrollar las economías regionales de cada uno de los destinos allá donde se pueda llegar. Y desde esa instancia es que la FEDESUD ha tomado un vuelo importantísimo, porque hemos comprendido todos los que estamos dentro de FEDESUD y aquellos que hoy están esperando para entrar, como es el caso de Brasil, que realmente necesitamos el intercambio de ideas, necesitamos compartir estas medidas, estos protocolos, estos pensamientos respecto de cómo encarar la nueva actividad del turismo. Porque el tiempo de estar parados empieza a acercarse a su final. Y creo que es muy importante, vuelvo a repetirlo, que gracias a la responsabilidad individual, social y colectiva de toda una región, se pueda reactivar una actividad que es clave para las economías de nuestros países. Muchísimas gracias, Aldo. Mira, comentaros que tenemos casi puntualidad británica porque estamos casi cerca de la hora y hemos hecho muy bien, o sea que felicidades. Antes de cerrar, obviamente, teniendo en cuenta que tenemos muchísima audiencia en este momento todavía, hay varias preguntas que nos están surgiendo. En primer lugar, nos están preguntando muchísimo sobre los protocolos, mencionar que los pueden encontrar en la página web de nuestra organización. Hay muchas preguntas sobre los corredores, hay muchas preguntas sobre empleo y me gustaría preguntarle a mí, a Gloria, si ella quería pues, comentar al respecto de las conversaciones que habéis tenido, algún comentario, querías ampliar o querías incidir en algo, Gloria. Claro, Maribel, muchas gracias. Ha sido excelente escucharlos a todos y una vez más los felicito, súper interesante. Me encanta cómo están trabajando en conjunto, como bien lo dijo Aldo, esta coordinación ahora más que nunca es fundamental. Me queda claro que algunos están más avanzados que otros en términos de apoyos de gobiernos y sobre todo cómo se vino dando el tema de la pandemia en los diferentes países y van a abrir tal vez de forma diferente. Aquí yo recopilé algunas notas, muchas notas de todo lo que dijeron. Hay muchos países que tienen que aprender de lo que ustedes están haciendo definitivamente y nosotros lo vamos a documentar. Clarísimo lo tienen, el tema de los corredores. Yo les sugeriría nada más invitar a sus ministros de turismo a la mesa y en algunos casos a sus ministros de sanidad o de salud, porque al final del día van a ser los últimos, los que tengan la última palabra para armar estos corredores y hacerlo de forma proactiva. Eso es algo que nosotros estamos viendo como para compartir experiencia aquí en Europa, cómo se están poniendo de acuerdo en lugar de esperar que los 27 abran al mismo tiempo, van a abrir a algunos cuantos, pero lo tienen clarísimo y eso está muy bien. Segundo es la implementación de los protocolos, están muy avanzados, están muy bien. Lo que podemos ayudarlos, Maribel les dijo, estamos tratando de homologar. El gobierno de Chile, por ejemplo, Mónica nos contactó, estamos homologando los protocolos con ella y vamos a sacar un comunicado para decir que están alineados. Si los otros países están interesados con sus ministros de turismo, más que contentos de ayudarlos también, porque lo que se trata al final del día es de recuperar la confianza del viajero y del viajero nacional y del viajero regional y el viajero internacional, de no generar confusiones. Entonces, todo el trabajo que han hecho se tiene que considerar y obviamente es fundamental esta homologación. Les recomiendo mucho también que al involucrar a sus ministros de salud, que algo que hemos estado viendo, uno de los retos en esta pandemia es que los países no han aceptado las pruebas de otros y han querido desarrollar las suyas y en algunos han perdido tiempo muy valioso y están hoy de alguna forma sufriendo las consecuencias de eso que entendemos. Compartiendo con muchos ministros alrededor del mundo, les puedo decir que es fundamental que entre ustedes creen un marco que si, por ejemplo, un viajero de Argentina va a Chile y se le hace antes de que exista la vacuna una prueba antes de salir de Argentina o al llegar a Chile, que el otro país la acepte como válida. Eso va a ser muy importante para no impactar tanto la experiencia del viajero. Entre en Europa estamos tratando de ver eso también, porque tiene que implementarse en algún momento en la experiencia del viaje una prueba antes de salir. Haces una prueba rápida, hay pruebas rápidas de $10 que son de saliva, que pueden dar resultados en 30 minutos, que estamos haciendo una recopilación de todos sus proveedores para incorporarlas en la experiencia de viaje y que se pongan de acuerdo también en las aplicaciones de contact tracing. Si hoy viajan a Grecia, les hacen una prueba en la llegada en Atenas y se les pide que bajen una aplicación.
Si están trabajando de forma regional, sería excelente que conforme vayan agregando y creando estos corredores, los ministros de salud los van a apoyar más si les dan la solución con unas aplicaciones de contact tracing, que hay muchas, y ahí nosotros también podemos ponerlos en contacto si no tienen esa información. Fundamental que les pidan a sus gobiernos. A veces se piensa que es momento de ahorrar y es al revés. Para recuperarnos más rápido es momento de invertir. Y los gobiernos tienen que gastar en proyectos de turismo, proyectos de infraestructura, para que la economía empiece a activarse una vez que se abran, una vez que empiecen, se eliminen estas cuarentenas. Hay mucho estudio, mucha información, los mayores economistas lo están diciendo. Ahora no es el momento para los países de ahorrar, ahora es el momento para pedir prestado e invertir en proyectos turísticos. Se habló también de la promoción, coincido 100%, sobre todo como exministra, lo importante que es la promoción, y los felicito por hacer énfasis en eso. Ahí hay oportunidades de hacer promoción cruzada también entre sus países. Esto es algo que se da mucho entre ciudades, de que una ciudad apoya a otra y se reduce el costo, pero fundamental ahí. Y por último, el apoyo al sector, que bien lo tienen clarísimo, que se siga apoyando a los trabajadores, que se sigan apoyando con créditos, con liquidez, porque estamos ahora, como decía, 3 prioridades: sobrevivir, que es fundamental para poder salir adelante y recuperarnos, recuperar la confianza del viajero, restablecer esa confianza del viajero y remover las barreras que hoy existen, remover esas fronteras, obviamente, que se cerraron cuando todo el mundo vio hacia adentro y quiso proteger en salud. Entonces, me queda claro, lo tienen muy bien visualizado, en lo que podamos ayudarlos con mucho gusto, y los felicito de verdad, porque la coordinación que están llevando hoy es ejemplo en otras regiones. Entonces, si me permiten, la voy a presumir la semana que entra cuando hable con otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, a todos. por tus palabras. Muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar en tiempo. La verdad, ha sido muy, muy interesante. Tenemos muchísimo interés, muchísimas personas que nos han estado viendo, cerca de 800 personas siguiendo live, y a la vez que algunos en Zoom. Muchísimas gracias. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Efectivamente, la verdad que es un ejemplo que vamos a poder compartir. Nosotros, como os he comentado durante esta tarde, os haremos llegar y compartir las prácticas que ya hemos estado viendo en otros países, si no las tenéis ya, para que las utilicéis, para no tener que trabajar sobre algo que ya a lo mejor ya está hecho, y estamos a vuestra disposición y os deseamos la mejor de las suertes y esperemos que podamos viajar de aquí a nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Maribel. Saben dónde encontrar nuestros protocolos, luego pasaremos una información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Lola, Maxi. Adolfo, Roxana. Gracias. Gracias, WTTC, por esta posibilidad de trabajar juntos. Y gracias a Máximo, que ha estado ahí trabajando al pie del cañón, ha sido el responsable, el culpable de todo esto. Bien hecho, enhorabuena, gracias por todo, muy amable. Gracias, Maribel, muchas gracias a todos. Un saludo a todos, gracias. Un saludo a todos. Un abrazo. Gracias, un saludo. Adiós, gracias. Gracias, chao, chao. Adiós.